Prepáranos para estar atentos, para que la Biblia nos hable, Señor, con claridad, para que me exprese con claridad y tu palabra sea de bendición, de edificación, que nos haga tomar conciencia de aquellos comportamientos que debemos de eliminar en nuestra vida. Hoy hablaremos de uno que es muy serio, muy peligroso, es un foco rojo en la vida de cualquiera que de alguna manera lo estemos practicando o lo haya practicado o tal vez tenga en la mente también el poder hacerlos. Que tu palabra sea esa herramienta tuya a través de la cual instruyes o corriges nuestras vidas. Te ruego que seas con nosotros durante toda la reunión, durante el servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 7 al 11. Estamos estudiando, insisto, una serie que se llama Comportamientos que deben eliminarse. Esta serie tiene como propósito hacernos conscientes de una serie de comportamientos que se pueden volver comunes o naturales en la vida cotidiana y que sin embargo no son del agrado de Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de un comportamiento que lamentablemente es más común de lo que parece, pero de todos los comportamientos que hemos estudiado hasta el día de hoy, en mi opinión, este es el más difícil de detectar. Y es el más difícil de detectar, hermanos, porque el comportamiento que vamos a ver el día de hoy normalmente no suele ser abierto. Es un comportamiento que se hace en lo oculto, en lo oscuro, que tratamos de guardarlo y que sin embargo muy probablemente es un comportamiento que nos domine, que haya tomado, que consuma una buena parte de nuestro tiempo y que incluso esté afectando de manera seria o grave ya incluso, hermanos, nuestra vida. Y lo preocupante de este comportamiento, hermanos, es que es un comportamiento creciente a nivel social y lamentablemente también a nivel de hogares cristianos. Cada vez más hogares cristianos, incluso predicadores y pastores se han visto atrapados con este comportamiento. Y el comportamiento que vamos a ver el día de hoy, el comportamiento que tenemos que eliminar es consumir pornografía. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 11. La palabra de Dios dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Hermanos, cuando nosotros analizamos la Biblia, encontramos algo muy hermoso en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, hermanos, nosotros podemos encontrar que Dios crea al hombre, crea a la mujer y los coloca en un lugar hermoso, los crea sin pecado. Adán y Eva tienen la oportunidad, tuvieron durante un tiempo o durante algunos años, porque no sabemos qué tiempo fue, de tener una comunión plena, una comunión perfecta, una comunión íntima con Dios. Allí en el huerto del Edén, en virtud de que el hombre y la mujer estaban sin pecado, ellos andaban desnudos. Y estando en el huerto del Edén, hermanos, entre ellos no había malos pensamientos, no había lascivia. Es decir, no existía una mirada que produjera en ellos el deseo de tener una relación sexual compulsiva o excesiva. No había la intención de tener una conducta sexual desenfrenada, porque ellos estaban sin pecado. Dios los creó con el propósito de que se miraran limpiamente, de que su mirada fuera pura, de que el deseo simplemente proviniera de esa relación plena como esposos que provenía del amor. Para Adán y Eva, la palabra de Dios dice, hermanos, que la intimidad sexual solamente era parte del conocimiento mutuo, solo era parte de aquella convivencia natural limpia
que tenía que haber entre ellos. Una relación que les llevaría a conocerse y a crecer como individuos, a crecer como personas. Pero lamentablemente, hermanos, esto no siempre fue así. Vino el pecado. Entró el pecado y contaminó la mente, contaminó los pensamientos, contaminó la manera en la que ellos empezaron a ver. Y el pecado hizo que el ser humano, en lugar de crecer como persona, en lugar de crecer moralmente, en lugar de crecer espiritualmente, ellos se degradaron, hermanos, hasta el punto de que algo tan bello como era la intimidad y la propia desnudez se convirtió en una vergüenza mutua. El pecado despertó algo en su mirada, despertó algo en sus pensamientos. Algo terrible pasó, hermanos. Aquello que no existía vino a existir, e incluso sintieron la necesidad ahora de estar vestidos, de cubrir sus cuerpos. Y una vez que el hombre pecó, hermanos, en el huerto del Edén, el pecado ya no se detuvo. Ese es el problema. Cuando los seres humanos permitimos que el pecado, cualquier comportamiento, para no desviarme del tema, pecaminoso, entre a nuestra vida, ya no se va a detener a menos que nosotros hagamos algo. En este caso, en el corazón del hombre llegaron los malos pensamientos, llegó la lascivia. El hombre siguió degradándose a tal punto de que ya no solamente no se conformó de tener esa intimidad con su esposa, sino que quiso más. Génesis capítulo 4, versículo 19, y entonces en ese querer más encontramos al primer hombre que tuvo el deseo de ahora tener otra mujer más. Génesis capítulo 4, versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Es decir, este hombre, hermanos, llevó más allá su deseo. Llevó más allá esa naturaleza pura, limpia que Dios tenía, para querer satisfacerla, hermanos, ya no solamente con la mujer de su vida, sino con alguien más. Es decir, entre más creció el pecado, más creció la maldad. Entre más pasó el tiempo, hermanos, la intimidad sexual ya no se limitó solamente a la esposa. Se expandió a tener multitud de parejas. El hombre con muchas mujeres, la mujer con muchos hombres. Pero peor aún, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Y por si eso fuera poco, yo dije hace rato, el hombre, en lugar de preocuparse por su crecimiento moral y espiritual, cada vez se degrada más moralmente. Lo espiritual queda hecho a un lado y va cayendo hacia la perversión. Y en esa perversión ya no le fue suficiente la intimidad con un semejante, una mujer o un hombre, sino empezó a experimentar con animales. Y la palabra de Dios dice en Levítico capítulo 18, versículos 22 y 23, lo siguiente: no te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amasillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Quiero que nos demos cuenta, no fue nada más el hombre, fue también la mujer. Moralmente, el hombre pasa el tiempo, pasan las generaciones, no busca un crecimiento hacia lo bueno, sino un descenso hacia lo malo. Si hay algo en lo que el ser humano, lamentablemente en general, crece, es en el pecado, es hacia lo malo. Y con el paso del tiempo, hermanos, la pornografía empezó a jugar un papel predominante en la sociedad. La palabra pornografía, hermanos, etimológicamente es una palabra que habla de algo que se escribe. Originalmente la pornografía eran escritos que describían la vida de las prostitutas. Eran escritos, pornografía significa eso, esa escritura que tiene que ver con la vida de las prostitutas. Eran documentos eróticos que tenían como propósito despertar el pensamiento, la mente, la imaginación de quienes lo leían. Hoy en día,
La pornografía, hermanos, ha jugado un papel predominante para el decaimiento moral del ser humano. Y lamentablemente, con la llegada del Internet y las redes sociales, su consumo ha crecido, hermanos, de una manera tan impresionante que hoy está al alcance de todo el mundo. Su alcance es tan grande, es tan peligroso, que mucha gente de todo estrato social, de toda religión, hombre, mujer y sin importar la edad, ha caído presa de la pornografía. La pornografía, hermanos, no es nueva, insisto, no es nueva, ha crecido, sigue creciendo mucho. Está provocando un terrible comportamiento que el ser humano debería de abandonar y que está incluido en lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 13 y 18. Vamos al primero. 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. El consumo de la pornografía no es nuevo, pero ha crecido impresionantemente gracias al Internet, a las redes sociales. Este terrible comportamiento, hermanos, puede claramente ser incluido en lo que dice la palabra de Dios. Las viandas para el vientre, 1 Corintios 6, 13, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Y la palabra porneia, que se traduce como fornicación, tiene que ver con toda desviación sexual, incluida la pornografía. Así que podemos decir, el cuerpo no es para la pornografía, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Pablo está advirtiendo al creyente, ten cuidado. Yo decía hace rato en la parte introductoria, hermanos, que este comportamiento que debe eliminarse, del cual estamos hablando hoy, es el más difícil de detectar, porque se hace en la intimidad, se hace en lo oculto. Hermanos, hoy las estadísticas dicen que entre las iglesias es elevado el número de jóvenes, lamentablemente de señoritas, de varones adultos, de predicadores, de directores de culto, de líderes de alabanza, de maestros de escuela dominical, de pastores que en lo oculto han caído presa de la pornografía. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Por eso la advertencia es para nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 18, huye, abandona, déjalo de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hermanos, todos y todas podemos ser o caer presa del consumo de la pornografía. Hacerlo puede convertirse en un comportamiento que, a pesar de ser considerado natural para muchos y recomendable por otros, causa mucho daño, porque la pornografía tiene la capacidad de convertirse en una adicción muy difícil de dejar, porque la pornografía, hermanos, afecta muy seriamente el cerebro y el comportamiento. Todas las adicciones que hay al cigarro, al alcohol, a la droga o a cualquier otra cosa, pueden ser clasificadas como verdaderas cárceles de sufrimiento, hermanos. Todas las adicciones, incluida la pornografía, tienen la capacidad de afectar el cerebro de manera irreversible. Una persona se puede recuperar de la adicción al alcohol, pero el daño a su cerebro ya no lo puede revertir. Una persona se puede curar de la adicción a la droga, pero el daño a su cerebro ya no lo puede revertir. Una persona podría recuperarse de la adicción a la pornografía, pero el daño a su cerebro ya no lo puede revertir. Es muy difícil. Por eso, hermanos, por eso es que tenemos que pensar en algo. Tenemos que plantearnos una pregunta. ¿Por qué una persona termina consumiendo la pornografía? Porque una persona puede caer en el hecho de dañar a su cerebro con tanto estímulo, el cual no está capacitado. Hermanos, el cerebro humano no está capacitado para recibir el estímulo de la pornografía. ¿Por qué una persona, un creyente, puede caer en su consumo?
Hoy se dice que una persona puede caer en el consumo de la pornografía por diversas razones. Uno, desde la curiosidad. Hermanos, tengamos cuidado con la ociosidad, porque dicen que la ociosidad es la madre de todos los males. Desde la curiosidad inicial y la exploración de la sexualidad hasta la búsqueda de placer, la reducción del estrés o la necesidad de evitar el aburrimiento o la insatisfacción emocional. También puede ser utilizada como una forma de escapismo ante dificultades en las relaciones íntimas o problemas emocionales. Por eso es importante, hermanos, que como hijos de Dios cuidemos nuestra comunión con Dios, porque hoy estamos, hermanos, solamente a un clic. En el teléfono, en la tableta o en la computadora. Ni siquiera necesitas buscarlo. Te va a aparecer, tarde o temprano te va a aparecer en alguna o en varias de tus redes sociales, y cuando te aparezca se va a despertar en ti una sensación, algo. De verdad, algo vas a sentir en ese momento. Si tú le das clic, entonces podrías estarte encaminando a una situación muy, muy, muy peligrosa. Porque la pornografía ataca con una gran cantidad de imágenes, de situaciones para las cuales, insisto, el cerebro no está capacitado. Y nos lleva a un punto en el que en nuestro cerebro empezamos a escapar de la realidad. Nos envolvemos en una situación en la que la vida real ya no nos importa, ya no nos interesa. Hermanos, escuchen. Un sobreestímulo en el cerebro hace que la realidad ya no sea suficiente. Es como una adicción en la que cada vez se busca más y más. Y al no tener sensaciones nuevas con una pareja real, disminuye muy notablemente el deseo sexual e incluso desaparece. O se busca recrear lo que se ha visto, lo cual, hermanos, trae muchos problemas en los hogares, porque repentinamente uno de ellos quiere empezar a experimentar situaciones que provocan incomodidad en el otro. Oye, ¿qué te pasa? Porque quiere recrear lo que está viendo. Otro riesgo es que el sobreestímulo hace que el cerebro busque nuevas experiencias que le lleven a buscar situaciones más intensas, y se cae en mirar escenas violentas y cada vez más obscenas. Me explico. Una persona que es adicta a una droga empieza con una suave, pero su cerebro se adapta y después necesita mayores cantidades para sentir lo mismo. Pero después esa droga ya no le provoca satisfacción, necesita una droga más fuerte, una droga más dura, porque el cerebro se está adaptando a la sensación. Ya la dopamina que se genera y que genera la satisfacción ya no es suficiente. Por eso normalmente una persona que consume una droga termina consumiendo muchas, y muchas veces un cóctel, porque ya su cuerpo necesita cada vez más. Lo mismo pasa con la sexualidad. Tal vez nos parezca duro lo que leímos hace rato. Un hombre ya no se conformó con su esposa, quiso dos. De repente ya no se conformó con dos, quiso una multitud de ellas o de ellos. Dije hombres o mujeres. Pero la perversión moral te lleva a un punto en el que ese placer que buscas se buscó con animales. Lo mismo pasa con la pornografía, porque nos lleva a buscar ya situaciones crudas, terribles. Incluso hoy se sabe, hermanos, que una gran cantidad de violadores provienen del consumo de la pornografía. Habitualmente, hermanos, las personas que son parte de esos videos de esta naturaleza son personas obligadas, secuestradas, que no lo hacen por voluntad propia, cosificadas, humilladas. Así que cuando una persona consume ese producto, está participando de ese maltrato. ¿Cómo podríamos describir el rumbo hacia el que va una persona que empieza a consumir pornografía? Con una sola palabra: adicción.
Es tan grave que hay cambios notables en el cerebro. Entre más horas de consumo, la afectación es mayor. Por ejemplo, se pierde la capacidad de sentir placer en cosas simples o comunes. Por eso el adicto a cualquier cosa se retrae. Ya no le satisface estar con la familia, con los hijos, con los hermanos, con los padres, con el cónyuge. Lo mismo pasa con la pornografía. Hay una reducción de la materia gris que ayuda al control motor y al aprendizaje de nuevos conocimientos. Actualmente, hermanos, lo preocupante es que cada vez son más niños los que están accediendo a la pornografía gracias, hermanos, a las redes sociales, gracias a los teléfonos, gracias a las tabletas, gracias al iPad, gracias a la tecnología. Hermanos, quiero entonces plantear una pregunta, la misma que he planteado de una de otra manera en los otros sermones que hemos venido estudiando. He caído en minimizar el pecado, he caído en la mentira, he caído en hacer a un lado el asistir a la casa del Señor. Y en alguna de las otras que hemos hablado, la pregunta hoy es, en lo oculto he caído en el consumo de la pornografía. Tal vez yo no sea descubierto por nadie, pero tengo que tener mucho cuidado. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 17. ¿Qué estás viendo en lo oculto en tu casa? En tu teléfono, en tu computadora, en tu iPad, en tus redes sociales. Si hoy alguien te hiciera una revisión de tu equipo en el historial, ¿qué encontraría? Si hoy alguien hiciera una revisión en el historial de tu navegación, ¿qué encontraría? En lo oculto has caído en el consumo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 9:17, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Qué significa esto? Que lo que hacemos a escondidas nos sabe muy bien. Que lo que hacemos a escondidas, que aparentemente nadie nos ve, nos es tan dulce como la miel. Yo dije hace rato, es una emoción que se despierta. La emoción que sientes siempre de hacer algo que te dijeron, no lo hagas. Es como el niño que le dices, no te comas los dulces, no faltes a la escuela, no hagas esto, y lo hace. Y lo hace y le provoca una sensación de emoción. Es adrenalina. Así que, hermano, hermana, la emoción que sientes al mirar pornografía se convertirá en una adicción que acabará con tu vida. Todos debemos de tener cuidado. Un clic accidental que empieza como una curiosidad se puede convertir en una necesidad que nos roba la paz. El Internet, hermanos, hoy es tan generalizado en su uso, tan necesario, particularmente para los adolescentes y jóvenes, que es un peligro que vivan sin vigilancia, sobre todo si es un hogar donde las relaciones familiares son débiles. Si a ese joven o a esa señorita le gustan las emociones fuertes o si ha sido víctima de abuso sexual. La exposición entre más temprana, más peligrosa, porque moldea el desarrollo del cerebro. Se genera una compulsión, se desarrolla de esa manera. ¿Qué es lo recomendable hoy? Lo recomendable es que si los papás vamos a proveer o van a proveer equipo, que no lo usen a puerta cerrada, que no lo tengan en la habitación, que sepas la contraseña para que en cualquier momento puedas ver lo que está viendo. El reclamo muchas veces del joven, de la señorita es, respeta mi privacidad. Pero a veces es mejor violarla para detener algo a tiempo que permitir que en esa privacidad, hermanos, caigan adictos en algo que difícilmente van a poder dejar con el tiempo. El consumir pornografía, hermanos, es un comportamiento que debe eliminarse. Porque al convertirse en una adicción, se pierde simple y sencillamente la capacidad de ser feliz. Cualquier adicción te hace perder la capacidad de ser feliz. Porque lo único
que te hace feliz es lo que consumes. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a aquel hermano, hermana o persona que ha caído presa de esta adicción? 4 cosas. La primera, el primer consejo: reconoce que tienes un problema serio. Reconoce que tienes un problema serio que afecta a tu vida espiritual, emocional, familiar y relacional. La Biblia nos llama a vivir en santidad y pureza. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, que cada uno de nosotros sepamos tener nuestra propia esposa, no parejas, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, es decir, que aprendamos a dominar los malos deseos sexuales. Dice que no seamos como los gentiles que no conocen a Dios, dice primera a Tesalonicenses 4:3 al 5. 2. Debes esforzarte en buscar una relación más real y comprometida con Dios. No olvides que Él te ofrece perdón y libertad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 Juan 1:9. 3. Evita situaciones, momentos, lugares, sitios en el internet que te incentiven a consumir ese contenido. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Es decir, lo que dejemos entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, va a dominar nuestra vida, va a dominar nuestra vida. 4. Confía en alguien con quien puedas hablar. Yo dije hace rato, es el comportamiento más difícil de detectar porque se hace en lo oculto. Para que puedas recibir ayuda, necesitas decirle a alguien. Necesitas decirle a alguien: oye, tengo este problema, he caído en esta adicción. Alguien con quien puedas hablar. Y me voy a atrever a decir algo: no solamente para buscar la ayuda espiritual, sino que si tu situación es grave, incluso ayuda profesional, si es necesario. La palabra de Dios dice: confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Este pasaje, su significado es muy simple. ¿Tienes un problema con el pecado? Habla con alguien más para que te ayude a orar por ti y lo puedas superar. Y la manera de superarlo es la oración. Conclusión: purifiquemos nuestros corazones, hermanos, y tomemos la decisión de abandonar un comportamiento que literalmente puede destruir nuestra vida. Que Dios les bendiga.